Muy bien. Hoy vamos a comenzar a hablar de entrenamiento para evangelizar. Este es un tema que todos sabemos que nosotros estamos en el mundo para llevar el evangelio al mundo perdido. Y si ustedes son como yo, quizás han pasado muchos años donde pensando bien en el pasado, podemos pensar en muchas oportunidades que hemos perdido. Yo por lo menos confieso definitivamente que hay mucha oportunidad que no aproveché la oportunidad para evangelizar. La buena noticia es que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y si Moisés ni siquiera comenzó a trabajar para el Señor hasta que tenía 80 años, pues aunque hayamos pasado 80 años sin hacer nada, hoy es un buen día para comenzar. Así que Satanás lo que quiere hacernos es pensar, bueno, como tú fracasaste en el pasado, vas a seguir fracasando. De hecho, no vale la pena, porque ya perdiste tantos años que trabajar para el Señor. ¿Cuántos días nos quedan? ¿Cuántos años? Según el promedio. Trabajar por el Señor, ese por ciento de la vida, que para la mayoría de nosotros es menos de lo que hemos vivido ya. Satanás quiere engañarnos, decir, bueno, no te preocupes, ya perdiste todo ese tiempo, no vale la pena comenzar ahora. Pero vamos a pensar de otra manera. Lo que queremos hacer es desarrollar el hábito de aprovechar las oportunidades y crear oportunidades para compartir el evangelio. Dicen los científicos que para crear un hábito nuevo hace falta por lo menos repetirlo 60 veces. O sea, 60 días consecutivos mínimo para crear un hábito donde tú lo haces automáticamente. Eso significa que en este nuevo rumbo que vamos a fallar mucho, vamos a fracasar, vamos a, como todos los que tratan de llevar una dieta, todos los que tratan de comenzar ejercicio, los que quieren, como todos los años, a principios del año, ¿qué se hace? Bueno, este año voy a hacer tal y tal cosa y en los dos, a menos de un mes ya se olvida. Porque tenemos que estar conscientes que, bueno, el hábito de llegar más temprano a la iglesia, el hábito de llevar el evangelio a cada persona, eso hay que repetirlo muchas veces y después llega a ser parte de tu vida que lo hace automáticamente. Así que tenemos que esforzarnos, hermanos. Y como siempre hablamos aquí, los que estamos al frente, estamos hablando, yo estoy hablando a mí mismo, ¿verdad? Y para ayudarnos mutuamente a llevar a cabo lo que tenemos que hacer. Ahora, en la hoja que repartí, y los que no están aquí, si quieren, como dije, al fin y al cabo, todo el mundo va a tener el libro completo. Hoy tener la primera lección nada más, si Dios quiere. Y eso lo repartiremos también en formato de computadora más adelante. Pero quiero que noten como comenzamos a mencionar en la primera página de lo que repartimos hoy, estos mensajes se dieron en original por el hermano Kendall Fall. Y de hecho, lo mejor que se puede hacer, si saben inglés o si quieren aprender inglés, es escuchar a él. Porque él es uno que, a diferencia que yo, que estoy comenzando a ver este sistema, vamos a decir que todos hemos tratado, todos hemos quizás hasta ganado gente para Cristo, lo hemos invitado a la iglesia, etcétera, pero en la forma que él habla él tiene bastante experiencia y yo recomiendo que busquen en
entre hoy y el domingo que viene. Son 5 sesiones que escuchen la primera sesión, que es lo mismo que vamos a hablar hoy. Pero se va a enriquecer su conocimiento sobre este tema si escucha a ese hermano hablar de lo mismo. Esto está en el website de la Iglesia de Cristo en Northborough, Massachusetts. Y lo que ellos tuvieran problemas con los videos, va a ver que primero tiene un link a Facebook para ver el primero. Los otros pues se puede ir más directamente. Y leen las instrucciones antes de dar al botón para escuchar, porque también el mensaje casi siempre comienza, o primero comienza como 10 minutos después de que el video comienza, etc. Muy bien. Así que nosotros sabemos que es una gran prioridad llevar el evangelio al mundo. Pero antes de hablar en detalle sobre nuestro deber de hablar de Cristo a un mundo perdido, tenemos que hablar de otras prioridades. Esto sí podemos decir que es la misión más importante de la iglesia. La iglesia, estamos aquí como iglesia para ganar almas para Cristo, para salvarnos a nosotros. Pero en tu vida personal no es tu primera prioridad. Es una prioridad, pero no la primera. La primera, como se puede ver, ustedes pueden seguir en sus hojas y lo voy a presentar en la pantalla también. Todos conocemos lo que dice Mateo, capítulo 22, 36 a 39. Y Ángel, ¿quiere leer eso, por favor? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti. Ok. Si van a llenar los espacios en la hoja, ¿qué vamos a poner aquí en el primer espacio? ¿Cuál es la primera prioridad que nosotros tenemos? Sería Dios. Muy bien. Dios. No hay duda que Él tiene que ser primero. Y comparado con todo lo demás que vamos a hablar, hay que ponerlo así y todas las otras prioridades son más bajitos. De hecho, dentro de las otras prioridades tenemos que siempre tomar en cuenta a Dios, obviamente. Y las prioridades que vamos a ver son porque Dios ha establecido estas prioridades. ¿Qué va primero? ¿Qué debe ser primero en mi vida? Tiene que ser Dios. Si vamos a convencer a la gente de seguir a Cristo, nosotros tenemos que amar a Dios. Porque si no amo a Dios, ¿cómo voy a convencer a otro que ame a Dios? Así que poner estas prioridades es muy importante. Aquí también se puede decir el gran mandamiento es amar a Dios. Y la siguiente pregunta, si hablamos de amar a Dios, ¿qué es el amor? Si quieres jalar esto más para el lado para que sea más grande. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Qué es el amor? Vamos a ver aquí en la misma hoja, contesta. Si quiere poner una flecha desde qué es el amor y señalar, Dios es amor, definitivamente. Y en esto conocemos, que dice 1 de Juan 3:16. Ángel Hijo, ¿quiere leerlo, por favor? Esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los. Ok, ¿cómo sabemos que Cristo nos ama?
puso su vida por nosotros. Y nosotros, con otra O. Si esta máquina me permite. Nosotros. ¿Ok? Y obviamente, ¿cómo debemos demostrar nuestro amor hacia otros? Es poner la vida, ¿verdad? El amor que siempre, no el amor que habla el mundo. El amor que habla el mundo es un amor egoísta, es un amor a veces del sexo o amor de amistad, pero nosotros pues debemos pensar en poner nuestra vida para otros. De hecho, esto cuadra con lo que ya hemos leído en Mateo 22, que es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo. Poner las prioridades en orden en nuestra vida tiene que comenzar con Dios y después seguir con seres humanos. Y el primer ser humano en esa lista de seres humanos que están en las prioridades, ¿cuál va a ser? Doris, ¿quiere leer Romanos 13:9, por favor? Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Las palabras es, amarás a tu prójimo como a ti. Ok, como a ti mismo. Cuando estamos hablando de salvar a la gente, ¿verdad? Pero debemos amarnos a nosotros mismos suficientemente, ¿para qué? Para salvarnos, si queremos salvar a otros. Sí dice en Efesios que nadie jamás aborreció su propia carne. En ese sentido, podemos decir que todo el mundo ya se ama, en un sentido. Hasta la persona que se suicida, se ama demasiado, no quiere sufrir, no le importa a los demás, nada más quiere salir de su sufrimiento. Pero en este contexto que estamos hablando en el contexto de salvación. ¿Y qué es lo que siempre dicen en el avión cuando anuncian al principio de que en el caso de que se pierda la presión en la cabina, se van a caer unas máscaras de oxígeno? ¿Y cuál es la instrucción que siempre dan? Que ponga tu máscara primero, y si tiene una persona que necesita ayuda, como un niño, lo va a hacer segundo. Se fija que tú tienes que ser salvo para ayudar a otro. ¿De qué vale si tú no sabes nadar y alguien se está ahogando y tú te tiras al mar? Ahora el salvavidas tienes que salvar, en vez de uno, tienes que salvar dos. ¿Y de qué vale entrar a un edificio quemándose si el fuego está demasiado intenso y te vas a matar? Mejor no entras, sálvate a ti primero. Y eso es lo que enseñan también cuando uno toma clases en primeros auxilios. Siempre dicen, asegúrate que está seguro el sitio. Si hace poco un avión se estrelló como a 200 yardas donde estaba Rosita, su trabajo. Y después de chocar el avión, algunos fueron corriendo hacia el avión y el avión después explotó. Gracias a Dios no habían acercado demasiado, pero es un caso donde y la persona a chocar era una sola persona, murió, pero ya hay que salvarse a uno mismo primero. Y por eso la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos escribir aquí, uno mismo, como segunda prioridad. También en Gálatas 5:14
Eh, ah, Dorín, ¿quiere leer eso, por favor? Gálatas 5:14. Aquí. Ajá. Gracias. Igual que vimos en la página anterior, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como también dice Santiago 2:8. María, ¿quiere leer eso? Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién hace? Así que esto es, las verdades importantes, la Biblia lo repite muchas veces. Y aquí tenemos la importancia de amar a los demás, que hablaremos ya mismo, como a uno mismo. Pero como dice Mateo 7, Charo, ¿quiere leer Mateo 7:5, por favor? Ok. ¿En qué contexto estamos hablando? Si no soy salvo, ¿cómo yo voy a ayudar a otros a salvarse? Tengo que yo primeramente enderezar mi vida. Aunque a veces ha pasado, muchos conocen a Juan Polanco. Juan Polanco estaba tan y tan interesado en el evangelio antes de bautizarse que me llevó a 2 o 3 personas más y se bautizaron antes que él. Pero, pero él se bautizó. O sea que, pero no es lo normal. De hecho, aquí es donde entra, ¿se acuerdan de un mensaje que dio Sam no hace mucho, que repartió una hoja? ¿Cuántas preguntas tenía? Como 20 cosas para examinarse uno mismo. ¿Se acuerda de eso? Como un espejo de yo verme a mí mismo. Aquí es donde entra ese mensaje. Si vamos a salvar a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos a nosotros mismos. El peor vendedor es el vendedor, aunque hay vendedores, déjame decir, que puede vender una sombrilla en el desierto, eso mismo. Puede vender lo que uno necesita y ellos mismos no lo tienen. Pero en verdad, yo no respeto a los vendedores. Quizá respeto a la persona, pero no lo que hacen. Que tratan de vender algo que ellos mismos no usan. Mi papá salió, de hecho, de una venta que estaba haciendo de Amway hace muchos años. Creo que mencioné hasta hace poco. Salió porque era un producto que era muy caro y él podía comprar lo mismo en cualquier tienda que hacía lo mismo por un precio más barato. Y en su conciencia no podía seguir vendiendo algo que él mismo no compraba. Y déjame decir una cosa, así es con el evangelio, hermanos. Quizás lo más importante de todo lo que vamos a hablar es enderezar nuestra vida. Recomiendo que saquen esas hojas que Sam nos dio. Hay muchas maneras de examinarse, pero hay que verse en la escritura y tener una lista así puede ayudar y definitivamente ver cómo está mi vida de oración, de la Biblia, mi entretenimiento, mis pensamientos, mi dedicación al Señor en todo sentido, para entonces poner en prioridad Dios primero, segundo Dios en mi vida, para seguir con las prioridades. Y nada de esto es una excusa para decir, bueno, como yo no, ni he llegado a la prioridad número 2, ¿para qué seguir con los demás? No. A veces hay que trabajar en todas las prioridades a la vez, pero como son prioridades, ponerlo en su orden. La próxima prioridad aquí en Efesios 5.
Efesios 5:28. Eugenia, ¿quiere leerlo? Efesios 5:28. Ok. Así es que, ¿cuál es la próxima prioridad? Vamos a poner una palabra genérica que es el compañero o cónyuge, ¿verdad? Con N. El cónyuge. Con Y. Gracias. ¿Estás seguro? Búscalo en internet. No, David, guay, y después creo que Es con Y. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias. Así es, así nos ayudamos unos a otros. Así. Ok. Gracias a todos ustedes. Aunque resistí, no hubiera resistido tanto, ¿verdad? Y esa resistencia vamos a ver a la hora de predicar el evangelio, ¿verdad? Vamos a encontrar resistencia como yo resistí la verdad. Ok. Así que los maridos deben amar a sus mujeres. En este caso, para el marido, su prioridad es su mujer. Y entonces, Elda quiere leer Efesios 5:33, por favor. Ok. Aquí entonces tenemos una parte para el hombre, otra parte para la mujer. La parte de la mujer es respetar, la parte del hombre es amar. Y ustedes conocen, casi todos conocen, han visto las presentaciones sobre el amor y respeto, que son muy útiles en el matrimonio. Ahora, tengo buena noticia, los que no son casados pueden brincar esta prioridad, tienen menos deberes. Tienen menos deberes. Y de hecho, a veces decimos, bueno, vamos a seguir con las prioridades. Seguimos con Nana, por favor. 1 Timoteo 5:8. Ok, ¿cuál es la prioridad aquí? Ok, voy a poner la palabra familia, ¿verdad? Para hacerlo más genérico. Familia. De hecho, si uno no provee por la necesidad de su familia, ¿qué ha negado? La fe. ¿Y cuál es? Si Dios le ha dado, aquí estamos hablando de ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? ¿Cómo es? Trabajo, enseñar. ¿De dónde viene la palabra ministerio? De ministrar, de ministro, servir. Viene de servir. Es parecido a diácono, de servir. Y estamos hablando de cómo servir a Dios. El tema principal es servir a Dios llevando el evangelio, pero estamos viendo otras prioridades primero. De hecho, la primera prioridad en llevar el evangelio es a nuestra familia, ¿verdad? No quiere decir que ellos lo van a aceptar necesariamente, pero sí en cuanto a nuestros esfuerzos de salvar a la gente, nuestro ministerio comienza con la familia.
Hay gente que dice, bueno, con tantas prioridades, no voy a tener tiempo para ministrar, para hacer y servir a Dios, pero sabe que cada cosa que tú haces es parte de tu ministerio. Hemos hablado, salvarte tú es una persona salva. Trabajar con tu cónyuge, ayudarla espiritualmente para que se salve también. ¿Qué dice la Escritura? Primeramente dice que uno no debe casarse con uno que no es cristiano. Lo dice en esta forma, que no debe unirse en yugo desigual. Lo dice también en 1 Corintios capítulo 7, donde dice la viuda puede casarse con quien sea, con tal que sea en el Señor. Pero también el mismo capítulo dice, si ya eres casado con una persona que no es cristiano, no se divorcie, sino la mejor oportunidad para ese cónyuge, para tus hijos, es que se quede con esa persona para que se salve. Así que, tremenda tarea. No es que tú puedes forzarlo. De hecho, dice que la mujer, ¿cómo va a ganar al esposo? Sin palabra, con sus acciones. Así es que, lo dice en 1 de Pedro. Así que, ya hablando de salvar al mundo, comenzando con nosotros mismos, seguimos con el cónyuge haciendo lo que podamos, y muchas veces lo que podamos hacer es sencillamente, como dice la Escritura, ser un ejemplo, sin hablar mucho. Lo que vamos a hablar aquí de hablar no aplica tanto al cónyuge, porque el cónyuge nos conoce mejor que nadie y cualquier cosa que decimos fácilmente nos acusa de hipócrita. Mejor callarse y demostrar con acciones que uno en verdad ama a Cristo. Así que, y entonces, después del cónyuge, es la familia, los hijos y la familia extendida, etcétera. Si uno no, y proveer, hay que proveer para ellos. Si uno no trabaja, que tampoco coma. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Te acuerdas los fariseos? Y Cristo decía que negaban el mandamiento de honrar a padre y madre porque el dinero que tenía lo daba, voy a usar la palabra iglesia, no era la iglesia, era al templo, a los judíos no tenían iglesia, pero para llevarlo a nuestros días es como una persona que dice, bueno, papi y mami no te puedo ayudar porque tengo que dar el dinero a la iglesia, no me sobra nada para ti. ¿Sabe que Cristo dice que la prioridad antes de dar a la iglesia, muchas personas están predicando el diezmo, la primera parte que tú tienes que dar? Déjame decir una cosa, si tú das diezmo y tu familia está padeciendo hambre, tú eres peor que un incrédulo. Tienes que mantener tu familia primero. Y entonces sí, dar para Dios, dar para los necesitados. Y como dice la Biblia, es que no trabaja, que si uno no trabaja, que tampoco coma. O sea, que uno tiene que, si uno robaba, que no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es una prioridad. En este caso, cuidar a la familia aún antes de llevar el evangelio. Y entonces, ¿cuál es la próxima prioridad? Hermano Juan, Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Dice así. Así que entonces hagamos bien todos según tengamos oportunidad, y especialmente de la Ok, ¿cuál es la próxima prioridad? Después de nuestra familia de sangre, familia de la fe. Ok, la familia de la fe. Muchas veces sí, y la Biblia habla de eso. Y entonces, ¿a quiénes tenemos una responsabilidad especial? Aquí lo mismo, ¿verdad? La familia de la fe. Ahora, esta pregunta no es obvia, pero vamos a pensarlo un poco. Y dice, la Escritura dice, según tengamos oportunidad.
¿Por qué no vemos las oportunidades muchas veces? Está hablando de hacer bien. Y hacer bien incluye ayudar a necesitado, etcétera, etcétera. ¿Por qué a veces no vemos la oportunidad de hacer bien, primeramente a la familia de la fe? Y vamos a empezar especialmente en eso. ¿Por qué a veces no vemos oportunidades? Muy bien, que no estamos considerando a ellos como familia, ¿verdad? La familia, y claro que hay muchas familias, por no decir casi todas, que son, ¿cuál es la palabra que usan en español? Disfuncionales, dicen. Eh, ah, vamos a poner aquí que no vemos los hermanos como familia. Y cuando decimos eso, estamos hablando de una familia que funciona. Y dicen, no, yo trato a mis hermanos de iglesia igual que me trato a mis hermanos de sangre. ¿Cómo tú tratas a tus hermanos de sangre? Horriblemente. Pero, o sea, debe ser, como dijimos, ¿cuál es la prioridad? Tu familia de sangre y luego la familia de la fe. Pero se debe tratar como familia de la fe para poder entonces ver las oportunidades. Las oportunidades de hablar con una persona. Tú vas a tener la oportunidad de una persona de hablar de Cristo si nunca hablas con la persona. No. Tú vas a tener la oportunidad de hacerle bien a tu hermano en Cristo si nunca habla con él, si nunca comparte con él, si nunca pasa tiempo con él, si nunca le pregunta, si nunca le llama. Luisa. Exactamente. La familia pasamos tiempo por obligación y a veces no nos gusta lo que vemos y por eso estamos peleando. Pero tenemos obligación de amar al hermano. La familia de la fe, si nos vemos y hablamos solamente domingo y miércoles y nunca pasamos ningún tiempo juntos, va a ser más difícil ayudarnos. No imposible, pero más difícil. Si no nos tratamos con familia. ¿Y una mano por ahí? Sí, Mecho. Eso es, y puede ser cualquier clase de ayuda, ¿verdad? Que tenemos el orgullo de que no queremos molestar, que yo quiero salirme de los problemas yo mismo, etcétera, etcétera. Y claro, a veces una reacción al abuso, porque algunas personas, vamos a decir, en la misma familia física, hay personas que son como parásitos, que nada más piden y nunca ayudan para nada. Eso, y a veces nosotros decimos, yo no quiero ser así, yo no quiero ser parásito. Yo por eso no pido ayuda a nadie, aun cuando necesita ayuda. Pero hay personas dispuestas a ayudarte y cuando necesita ayuda, es como el gobierno, ¿verdad? Hay muchos parásitos recibiendo beneficios del gobierno, no quieren trabajar. Pero es bueno que los beneficios están ahí para los que no necesitan. Es bueno. Yo mismo necesitaba esa ayuda cuando llegamos a Puerto Rico, no tenía trabajo. Y gracias a Dios por la ayuda del gobierno, que por un tiempito nos ayudó. No era mi intención, pero yo doy gracias a Dios que existía. Pero la idea no era vivir toda la vida usando ese beneficio, sino que trabajar y hasta pagar impuestos para reponer lo que el gobierno me ayudó. Así que, pero a veces decimos, bueno, como yo no quiero ser así como parásito, pues yo no pido ayuda a nadie necesitando ayuda. Pero si somos familia, debemos tener la confianza cuando en verdad necesitamos ayuda, de pedir esa ayuda. Qué triste es que una persona hasta puede morir o puede estar en una condición bien mala
solamente porque no quiere pedir ayuda. Muy bien. Y la próxima prioridad, Mecho quiere leer Mateo 28, 19 al 20. Muy bien. Bueno. Ahora llegamos a la prioridad, que es en verdad el tema de esta clase, que es los perdidos. ¿Qué iba a decir? Los perdidos. Ahora, uno dice, si aplico todas estas prioridades, yo sé que Dios está sobre todo, está bien, pero si me preocupo mí, por mi esposa, por mis hijos, por la familia de la fe, etcétera, no voy a tener tiempo para evangelizar. Pero como todos hemos visto el ejemplo, o han escuchado quizás, de tratar de llenar, una persona tiene unas piedras grandes, unas piedras más chiquitas, arena y agua. Y tiene un envase grande. ¿Y qué sucede? Queremos que quepa las piedras grandes, las chiquitas, la arena y el agua. Para que todas esas cosas quepan dentro del envase, ¿qué hay que echarle primero? Arena, más grande. Las cosas grandes, ¿verdad? Tú diste ese ejemplo, ¿verdad? Antes. Yo sabía que había escuchado. ¿Tú lo hiciste personalmente aquí o no recuerdo? Yo sé que tú hablaste de eso. Está bien. Exactamente. La grande primero, después la más chiquita que cabe dentro de los espacios, que quedó el grande, después la arena y aún después de llenarlo completo con toda esa piedra grande, chiquito, arena, cabe agua. Se puede echar agua. O sea, cuando tú pones las cosas en orden, va a haber tiempo para evangelizar. De hecho, si tiene un cónyuge cristiano y tú le das prioridad para que haya amor y respeto, ella misma incluso te va a ayudar a evangelizar. Si pones a tus hijos primero y entonces lo enseña la palabra de Dios, le enseña cómo vivir, tú le ayuda económicamente, pues no vas a tener que gastar tanto tiempo peleando con tus hijos porque tú lo maltrataste. Ahí va a perder más tiempo que invirtiendo el tiempo, aunque sí, algunos hijos, como quiera, se rebelan, eso sucede. Pero la cuestión es que para hacer un buen trabajo hay que darle las prioridades que Dios manda. Así que a la medida en esta clase que seguimos hablando de evangelizar, no olvidemos nunca de las otras prioridades. Por de ser así, vamos a fallar, vamos a fracasar. Sobre todo si no ponemos a Dios primero. Después de Dios, uno mismo, salvarse. Después el cónyuge, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las tres cosas que le manda a la iglesia a hacer aquí en Mateo 18? Hacer discípulo primero. Bueno, estamos tratando de reducirlo a tres. Claro, hay que ir primero, pero al ir tiene que hacer discípulos. Algunas versiones dicen, no lo dicen como mandamiento, lo dicen que mientras vayan, también dicen algunas versiones, que no necesariamente cantamos hoy, recuerden todas las canciones que cantamos acerca de evangelismo, uno tenía que ver con ir de heladas cordilleras de otra parte del mundo, etcétera. No hay que ir a otra parte del mundo, pero algunos sí tienen que ir.
Así que sí, hay que ir. Y en la forma que lo hizo Kendall, estaba pidiendo tres cosas. La primera fue hacer discípulos. ¿Cómo es? Discípulos. Así mejor. Gracias. Hacer discípulos, bautizar, enseñar. ¿Ok? Es importante el orden aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Ok? Es importante que sí, porque una cosa que queremos hacer en esta clase, algunos de nosotros a veces no hacemos nada para evangelizar. Y yo confieso que muchas veces yo soy esa persona. Otros invitan a la gente a la iglesia. Eso es buenísimo. Pero lo que queremos hacer en esta clase es ir un paso más allá de solamente invitarlo a la iglesia. Queremos invitarlos a seguir a Cristo. O sea, antes de saber todo lo que hay de la iglesia, la persona tiene que decidir seguir a Cristo. Decidir seguir a Cristo para bautizarse. Cuando se decide seguir a Cristo, veremos ya mismo en Marcos 16, con esa fe, bautizarse para ser salvo y ahora enseñarle todo lo que le he mandado. Hay que ir en orden, ¿verdad? Cuando uno se bautiza, según la Biblia, nace de nuevo. A nacer de nuevo un bebé, sabe de matemática, ni sabe de lo más sencillo, ni sabe contar. Así que la persona no tiene que ser un experto en la Biblia, tiene que saber lo básico. Hay unas cosas básicas, ¿sí? Tiene que tener fe en Cristo, tiene que saber quién es Cristo, que Cristo siempre ha existido, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, hay cosas básicas, pero hay otras cosas que no son tan básicas. Y entonces hay que enseñar esas cosas después. Y, por ejemplo, se enseña a contar, después se enseña a sumar, después a restar, a multiplicar, a dividir, y luego viene álgebra, después de álgebra viene geometría, después de geometría, trigonometría, que algunos dicen trigonometría, y después de eso viene cálculos, después de cálculos viene ecuaciones diferenciales, y después de eso, Kendall contó un buen chiste sobre esto. Dice, después de diferentes ecuaciones esenciales, se aprende a cuáles botones apretar en la microonda. Después de eso, porque siempre tienen demasiados botones. O sea, es más complicado que la matemática a veces. Bueno, para robar ese chiste de Kendall. Ahora, el orden es importante. Como tú dices, la forma más fácil de contestar es porque Cristo lo dice, pero ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que las personas oyen la palabra, al oír la palabra tengan fe, a tener fe, se arrepienten, confiesan a Jesús, se bautizan para perdón de los pecados y entonces empieza la vida cristiana, donde después de bautizarse se enseñan todas las cosas que hay que guardar. Vamos a ponerlo fácil para nosotros decir ese plan de Dios. Ahora, en el pasaje paralelo, Zoraida, tú puedes leer Marcos 16, 15 y 16. ¿Se puede ver en esa hoja o es muy chiquito? Ajá.
Prediquen. Ok, gracias. ¿A dónde debe ir la iglesia? Por todo el mundo. ¿Qué debe predicar en una sola palabra? El evangelio. Y mucho de lo que vamos a hablar en esta clase es cómo compartir el evangelio. Evangelio. Gracias. De hecho, ya que está haciendo correcciones, muy agradecido. Si encuentran errores también en estas hojas, en la parte impresa, me avisa también porque queremos que cuando lo imprimimos al final, que sea correcto. Según Jesús es, en este versículo, ¿quién será salvo? El que cree y es bautizado. ¿Okay? Ahora aquí, como hablamos no hace mucho, hay 3 elementos aquí, ¿verdad? El que cree y se bautiza será salvo. Creer y bautizarse para ser salvo. 2 más 2 son 4. 2 sin el otro 2 no son 4. Creer sin bautismo no es salvarse. Pero creer con bautismo es salvarse. Ahora, como hemos hablado, muchas iglesias tienen otras ideas. Dicen, creer es igual a salvarse. Y después hay que bautizarse. Pero eso está al revés. La Biblia dice, cree y será salvo, y luego sería bueno bautizarse. No, dice, el que cree y se bautiza será salvo. El que se bautiza con este bautismo es como los que se bautizaron en Hechos capítulo 19, que deben bautizarse según el patrón bíblico. Ahora, dice también algunos que hay que bautizarse para ser salvo y después cree. ¿Quiénes enseñan esto? La Iglesia Católica. Que hay que bautizarse como un niño, luego tú llegas a creer y se salva al bautizarse como un niño y luego tiene que llegar a creer y ser confirmado, etc. Otro que dicen, otro que bautizan a niños, pero dice que no es para salvación. Lo hacen para dedicar al Señor. Quizás algunos de ustedes han visto una iglesia donde dedican los niños. A veces los dedican con un bautismo, pero no son salvos según ellos, sino que después tienen que creer y entonces se van a ser salvos. Una vez más está al revés. Pero también a los que dicen que antes de la fundación del mundo, Dios decidió quién se iba a salvar. Eso se llama calvinismo. Que Dios decidió de antemano quién se iba a salvar. Y luego, después de salvarse, como un niño, cuando un niño nace, se bautiza. Y cuando llega a ser grande, cree. Y el último, los que dicen que se salva, otros calvinistas, no creen en bautizar a niños, dicen que tú tienes que tener fe y eres salvo, pero sí sería bueno bautizarse. Vamos a enfrentarnos con esta confusión religiosa en el mundo a la hora de predicar el evangelio, pero la Biblia habla claro.
Esto es, si una persona quiere ser salvo, tiene que seguir el patrón bíblico, el que cree y se bautiza, será salvo. Y hablaremos más de esto más adelante, obviamente, porque vamos a entrar en los detalles de cómo predicar el evangelio a una persona individualmente. Porque esta clase tiene que ver más con lo que se predica aquí al frente. Es bueno invitar a la gente a la iglesia, es bueno que escuchen el evangelio en una predicación, pero es mejor que uno por uno, nosotros, cada uno de nosotros podamos presentar el evangelio a cualquier persona en cualquier momento. Ahora, vamos a hacer una lista de algunas actividades de la vida. ¿Cuántos de ustedes duermen? Dormir. ¿Cuántos de ustedes comen? Comer. ¿Qué más hacemos? Trabajar. Podemos hablar de entretenimiento. No sé, ¿hay alguna otra actividad que podemos hablar? ¿Cómo es? Ah, cita médica. Especialmente para nosotros los viejitos. Yo he perdido la cuenta de cuántos médicos tengo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo qué? Ok, muy bien. Puede ser, eso puede ser entretenimiento, puede ser otra cosa. Muy bien. Así que hay muchas cosas que nosotros hacemos. Y la última pregunta. Y esto es para ese examen personal. Si lo quieres ser más detallado, pues busca la hoja que nos dio Sam. Lo puede ser más detallado, pero esta es la pregunta genérica. Dime, hermano. Comer, Ajá. Está bien. trabajar, Algunos tienen, otros que tienen otra prioridad en la vida. Ustedes han visto la camiseta que dice eat, play, sleep, repeat. Eso es la vida de algunos. Comer, jugar, dormir, repetir. Bueno, porque nosotros como cristianos obviamente tenemos otras prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? Dios, uno mismo. Oh, mal escrito aquí también. Voy a tener que corregir esto. Cónyuge, familia, iglesia, evangelizar a los perdidos. Todas estas cosas vienen antes de esto. Ahora, obviamente tenemos que dormir, porque si no dormimos bien no podemos cumplir con las prioridades. Tenemos que comer. Pero que estas cosas no son prioridades. Algunos son necesarios, otros ni siquiera son necesarios. Bueno, puede haber hábitos de algunas cosas, pero son hasta cosas necesarias, cosas interesantes o lo que sea. Pero no olvidemos que, ¿por qué yo trabajo? Porque yo amo a Dios y Dios me manda a trabajar. Porque amo a mi cónyuge y quiero que ella esté bien. Y yo amo a mi familia, quiero que mi familia esté bien. Y porque yo quiero ayudar también a los hermanos de la fe en la iglesia. Y también para evangelizar el trabajo, o sea, viene debajo de estas cosas. Cosa necesaria, pero menos importante. Ni siquiera se pone en la lista de prioridades que da la Biblia. Son cosas que hay que hacer, pero no es que, bueno, hoy yo no puedo orar porque tengo que comer. Hoy tengo la oportunidad de hablar esta persona que yo estoy orando hace 6 meses para hablar de esta persona de Cristo. Y
esta noche estoy hablando por teléfono y sacó el tema espiritual que nunca ha sacado. Pero es la hora de dormir. Después hablo con él. ¿Se fija? No, yo no puedo. Hay familias, bueno, hay personas que dicen, los niños tienen que dormir a cierta hora. Y yo he visto personas que si la iglesia se extiende, aunque sea 5 minutos, no se quedan porque el niño tiene que llegar y dormir. No son prioridades, son importantes. Es bueno que el niño duerme a cierta hora, pero no es la prioridad. Y una emergencia. Una persona que uno está enseñando, cree en Jesús y nos llama a la hora que siempre nos llaman los vendedores, ¿verdad? A la hora de comer. Mira, ya quiero hacer lo que Felipe hizo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Espera, yo tengo una cena aquí. Tengo que comer bien, porque si no como bien, yo no sé qué me pasa. No. Olvídate, puede ser tu comida favorita. Tú lo dejas. Te lo lleva a la persona a bautizar. Porque son prioridades. Y estas cosas tenemos que ponerlo en segundo lugar a todas las otras cosas para entonces poder ser efectivo a la hora de evangelizar y ganar almas para Cristo. Vamos a orar. Perdone. Pregunta. Sí, lo mencioné al principio. Ah, sí, gracias. ¿Qué es esto? Eso es el evangelio. Cristo vino al mundo, murió, fue enterrado, ascendió al cielo y viene otra vez. Así que una forma muy gráfica, y si quiere compartir el evangelio con una persona, mire el evangelio aquí. Y eso hablaremos más adelante. Gracias, Luisa. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bondad, tu misericordia. Dios, te quiero pedir perdón donde he fallado mucho durante mi vida en perder oportunidades de llevar el evangelio a almas perdidas. Despiértame, Señor, ayúdame a ver y buscar estas oportunidades para llevar el evangelio a un mundo que tanto lo necesita. Pido, Señor, que esta clase nos ayude, que nos anime y nos capacite para poder efectivamente ganar almas para Cristo, para gloria tuya. Gracias te damos también por los alimentos que vamos a participar. En el nombre de Jesús. Amén.